Big Data. En esta clase vamos a hacer una pequeña revisión de los puntos que vamos a tratar a lo largo del curso. Empezaremos contestando la pregunta ¿qué es el Big Data? Vamos a comenzar por el principio. Antes de entrar en profundidad y de ver algunas de las herramientas que componen este mundo, veremos qué es el Big Data en sí. Veremos la importancia del Big Data, ejemplos de uso, tipos de datos y sus fuentes, así como las 5 V del Big Data. Y estos puntos nos servirán para fundamentar una base sobre la que construir. Vamos a pasar al mundo de Hadoop. Vamos a hacer una introducción a Hadoop. A estas alturas, ¿quién no ha oído hablar de Hadoop? Nos remontaremos a su nacimiento, su creador. Explicaremos qué es y qué hace exactamente Hadoop, así como sus principales módulos que lo componen. Pasamos a Hadoop HDFS. HDFS es el acrónimo de Hadoop Distributed File System, en otras palabras es el sistema de ficheros que usa Hadoop. En esta clase estudiaremos su arquitectura y sus funciones principales, namespace y data storage. También veremos un flujo típico de comunicación en HDFS. Vamos a pasar a un módulo importantísimo que es Hadoop MapReduce. MapReduce es el reconocido framework de trabajo de Hadoop y de muchas otras aplicaciones relacionadas con este. Veremos aplicaciones, veremos sus principales fases y entenderemos cómo actúa. Siguiendo con los módulos de Hadoop, vamos a ver Hadoop Yarn. En Hadoop 1.0, MapReduce era también el encargado de la gestión de los recursos de los nodos. Sin embargo, en clústeres mayores a 4000 nodos, aparecieron problemas relacionados con cuellos de botella, problemas de rendimiento. Para esto nació Yarn. En esta clase vamos a ver sus ventajas y qué aporta a Hadoop. Seguiremos con otros puntos a tener en cuenta con Hadoop. Una vez revisados los tres principales o los tres pilares de Hadoop, es decir, HDFS, MapReduce y Yarn, toca ver otros puntos que, aunque no tienen suficiente entidad para tener una clase propia, los hemos reunido en esta clase para poder abarcarlos juntos. Veremos algunos conceptos relacionados con la autentificación, el cifrado, etc. Pasamos al ecosistema Hadoop. Hadoop, como sabéis, forma parte de la fundación Apache. En esta clase veremos el ecosistema de productos que tienen una relación directa con Hadoop y que forman parte de este ecosistema. Por ejemplo, Ambari, HBase, Hive, Pix, Spark, etc., ¿no? Solo por citar algunos de ellos. Después trabajaremos con Cloudera Enterprise. La instalación de un ambiente para trabajar con Hadoop puede ser muy pesado, puede ser muy tardado. Para contar con casi todas las herramientas necesarias para esta primera parte del curso y contar con una plataforma estable para la segunda parte, vamos a descargar CDH. CDH es el acrónimo de Cloudera Distribution Hadoop. Es una distribución basada en CentOS, con las herramientas necesarias para comenzar a trabajar en el análisis de Big Data. Siguiendo con esto, vamos a hacer, ya que contamos con nuestra CDH, vamos a hacer una práctica MapReduce. Equivale al Hola Mundo en programación. Y vamos a contar las palabras de un libro, en este caso de un libro que todo el mundo conoce, El Quijote. Ya que contamos con los conocimientos mínimos en HDFS y MapReduce y Yarn, pues va a llegar el momento de ponerlo en práctica o de poner en práctica todo lo aprendido. Para ello vamos a descargar una copia del Quijote, la obra de Miguel de Cervantes, y vamos a contar cuántas veces aparece cada palabra en la obra. Esto es una tarea bastante común en el inicio del tema de MapReduce y veremos también la potencia de la plataforma. Siguiendo con las prácticas de nuestra CDH, vamos a hacer una práctica con Hive. Hive es un data warehouse que se monta sobre HDFS y vamos a probar este producto. Para ello vamos a descargar el histórico de sismos del Sistema Sismográfico Nacional de México. Una vez descargados en un archivo de tipo CSV, vamos a cargarlo en Hive y analizaremos la información con las distintas opciones de visualización que incluye nativamente la información.
Vamos a pasar a NoSQL. Vamos a entrar en el bloque de minados de datos con NoSQL. El término NoSQL está fuertemente ligado al mundo del Big Data. De hecho, las bases de datos NoSQL son una de las bases de datos para almacenar grandes cantidades de datos. En esta clase haremos una introducción sobre los puntos principales de esta denominación. Vamos a pasar después a tipos de bases de datos NoSQL. Toca el turno ahora de analizar las principales bases de datos NoSQL. Veremos los tipos más comunes de bases de datos, como son columnares, en memoria, de tipo GPU, etc. Instalaremos MongoDB. MongoDB se ha convertido en una de las bases de datos NoSQL más importantes. Y para profundizar un poco más sobre la misma, vamos a instalarla sobre nuestra máquina virtual, así como MongoDB Compass, la interfaz para monitorizar el rendimiento de la misma. Posteriormente vamos a analizar datos con MongoDB. Una vez que hemos instalado nuestra base de datos MongoDB, vamos a pasar a analizar una serie de datos para comprobar de primera mano la potencia y versatilidad de esta base de datos, ¿no? Para conseguir este propósito, vamos a descargar un dataset en formato JSON con algunos delitos de la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente lo vamos a cargar en MongoDB y realizaremos algunas operaciones sobre él. Aquí veremos de nuevo la potencia y versatilidad de una herramienta NoSQL o de una herramienta del análisis de Big Data, en este caso de MongoDB. Ya por último entramos en el último módulo que compone nuestro curso de análisis de Big Data. Vamos a hacer una introducción a Spark, a Apache Spark. Spark se ha convertido en los últimos años en un referente dentro del mundo del Big Data. Tanto su versatilidad como las APIs de programación, como su potencia, la hacen una de las herramientas preferidas dentro de las empresas y dentro de los analistas para trabajar con Big Data. En esta clase veremos un poco de su historia, de cómo ha sabido aprovecharse de las carencias de Hadoop para hacerse fuerte, y veremos por qué esta herramienta en sí es tan potente, ¿no? Posteriormente pasaremos a ver los conceptos básicos de Spark. Para entrar bien en el mundo de Spark, obviamente hay que entender algunos conceptos. Obviamente estos conceptos nos van a ayudar posteriormente a entender componentes y su funcionamiento. Y para ello vamos a ahondar en algunos conceptos básicos que serán necesarios para construir un mapa de ruta que nos permita avanzar en este mundo. Explicaremos qué son los RDDS, qué son los DAGs, qué es el Spark Context, etc. Posteriormente, en la siguiente clase vamos a analizar los principales componentes de Spark. Una vez que vimos los conceptos básicos en la clase anterior, vamos a analizar o vamos a revisar los principales componentes de Apache Spark. Veremos qué es Spark Core, qué es Spark SQL, qué es Spark Streaming y qué es MLlib y GraphX. Ya por último, haremos una práctica con Spark. En la práctica de Spark crearemos un nodo en la plataforma Databricks. Databricks es una empresa fundada por los creadores de Spark que se dedica básicamente al aprovisionamiento o a la provisión de su plataforma sobre recursos AWS, sobre el cloud de Amazon. Crearemos una instancia de tipo community que no tiene coste y nos manejaremos un poco por la plataforma. Crearemos nuestro primer notebook, importaremos otro notebook y en este notebook veremos algunas de las sentencias o algunos de los ejemplos para mostrar la potencia de Spark. Pues bien, con esto damos por finalizada la clase 1 del curso Análisis de Big Data. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.